Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro La ciencia oculta en el grupo G. Batman. A continuación, comenzaremos con el capítulo 4, La mente. Abrimos con la invocación. Muchas gracias. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz penetre en las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor penetre en los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que el plan de amor y de luz se manifieste para que selle la puerta donde reside el mal. Que la luz, el amor y el poder restauren el plan sobre la tierra. Paz a todos los seres. Capítulo 4. La mente. En este capítulo vamos a hablar sobre la mente, nuestro cuerpo mental. Normalmente se presume que el instrumento para pensar del ser humano es el cerebro, y esto es algo no del todo equivocado, excepto por el hecho que, de acuerdo con descubrimientos científicos, se ha determinado que el cerebro, que representa un maravilloso y complejo mecanismo orgánico, es solamente eso, un mecanismo. El verdadero instrumento para pensar es el cuerpo mental, la mente, invisible para nosotros. Pero la mente tampoco es el pensador. El que piensa es el ser interno que somos, un ego espiritual, extensión de la mónada, que desciende a los planos densos en busca del desarrollo de la conciencia mediante un proceso evolutivo de aprendizaje. La mente es simplemente el instrumento que el ego usa para poder pensar. En nuestros esfuerzos por alcanzar la iluminación, esto es lo primero que tenemos que entender. Manas, literalmente la mente, es lo que piensa en nosotros y nos identifica como humanos, que nos fue dada al final de la tercera raza raíz y proviene de Mahat, la mente universal. Es el principio organizador. Es dual en sus funciones durante cada encarnación, permaneciendo una parte unida a su principio superior, Buddhi, formando Buddhimanas, que representa discernir y amar, que es la inteligencia superior, y la otra parte permanece unido a su principio inferior, Kama, formando Kama-manas, que representa razonar y sentir. Ahora, por cierto, quienes querrán saber las razones que han provocado este sentido, no hay problema en explicar que existen particularmente rigurosos métodos de entrenamiento para lograr una disposición psíquica que permita percibir cosas que la limitada capacidad de los 5 sentidos del cuerpo humano del individuo corriente no pueden percibir. Esta facultad, conocida como clarividencia, puede ser desarrollada de una manera tal que permite a una persona percibir los cuerpos sutiles, tales como el cuerpo mental, que rodea y compenetra el cuerpo físico y tiene una forma ovoide de brillante color dorado. Cuando observado mediante su facultad clarividente, ya desarrollada mediante un entrenamiento especial, un discípulo preguntó que qué era esa forma que veía y se le dijo que se trataba del cuerpo mental de la persona y que era el mecanismo sutil que nos permite pensar. Ocurre que los pensamientos son moleculares, pero no son físicos. En consecuencia, el pensador requiere, adicionalmente al cerebro, un instrumento a nivel sutil, y ese es el cuerpo mental. Como ejemplo, podemos señalar el del músico, que necesitará de un instrumento musical para tocar su música. Pero la música no se originará en el instrumento, sino en el compositor, que la expresará mediante un instrumento musical. Cuando estamos encarnados, la mente funciona solo a través de un confinamiento,
a través del cerebro y por ende limitada a la percepción de lo material. También nos habla que los pensamientos son moleculares, son energía y al serlo tienen su propia vibración. Y atendiendo el hecho de que el despertar de la conciencia divina en nosotros es algo lento y gradual, la ley de reencarnación otorga el tiempo necesario para lograr ese despertar. Una vez logrado, se nos dice que la belleza, el esplendor y el poder que entonces se manifiestan en su total expresión compensan al individuo una y mil veces por todo lo que ha tenido que soportar durante el prolongado y difícil sendero que ha debido recorrer durante sus encarnaciones. El hombre, a través de las experiencias que le brindan las reencarnaciones, va refinando este cuerpo mental y hace de él un instrumento cada vez más sensitivo para su progreso, por medio del pensamiento altruista, del estudio y por el ejercicio de emociones elevadas y aspiraciones nobles. Y en este tremendo esfuerzo evolutivo, la mente tiene un rol crucial que llevar a cabo. En el mundo contemporáneo, conjuntamente con significativos avances en tecnología, desarrollo intelectual y valores culturales de todo tipo, tenemos ante nosotros un caos social de proporciones devastadoras. La desorientación, la corrupción, la deshonestidad y el egoísmo parecen ser los factores que rigen nuestra época en los comienzos del siglo XXI. Existen, por cierto, un número de razones para explicarlo, entre ellas el fundamental error en el que incurre la mayoría de la gente: creer que son su mente. Tenemos muchos avances y desarrollos en todo el ámbito material, pero lo importante, en lo trascendental, que es lo espiritual, hemos tenido poco avance. Lo dejamos olvidado o nos inclinamos por el inmenso mercado espiritual guiado por falsos guías que son movidos por la deshonestidad y el egoísmo. Solo usan, juegan y manipulan. Por un precio monetario ofrecen infinidad de supuestos poderes, registros, etcétera, que solo llevan a la confusión y desorientación. La divulgación de este conocimiento es gratuita. Como dice el profesor, el trabajo de pagar las cuentas no es el espiritual. HPV también dijo que prefería morirse de hambre antes de cobrar por un conocimiento que a ella se le dio gratis. Bueno, tuvo que prepararse y con esfuerzo ganarse el privilegio de obtenerlo. Tal vez nadie ha dejado esto más en claro que Eckhart Tolle en su espléndido libro El poder de la hora, en donde el autor establece que la mayor parte de nuestros problemas, tanto a nivel personal como colectivo, proviene de la enorme ignorancia que existe actualmente en el mundo acerca del tema. Si no establecemos la diferencia entre el verdadero ser que somos y nuestra mente, nunca estaremos en completo control sobre nuestra vida personal, aunque pensemos que lo estamos. Será nuestra mente la que nos controle. Quien ponga esto en duda hará bien en leer historia, especialmente aquella que comprende los últimos 2000 años. Nuestros líderes políticos y religiosos, en quienes depositamos nuestra confianza y fe en su inteligencia, integridad y buen sentido para asegurar nuestro bienestar, progreso y seguridad, fueron responsables directos de los conflictos bélicos más brutales y sangrientos que registra la historia del ser humano. La mente que no está bajo control de su dueño se torna en su peor enemigo, no solo porque es quien conoce sus debilidades, sino porque es también quien las crea. Se torna en algo peligroso que incluso demorará significativamente su avance. La mente hay que ponerla en su sitio. No es que esté permanentemente callada porque es necesaria tenerla para planificar, organizar, para la creatividad. Solo hay que ponerla a nuestro servicio, llamarla cuando la necesitamos. ¿Cómo puede esto haber sido posible? Nos preguntamos, viniendo de tales personas. Y la respuesta es clara, porque siguieron los dictados de sus mentes
generalmente caracterizados por el egoísmo y la desconsideración por nuestros semejantes, y traicionando tranquilamente sus propios códigos religiosos de ética y moral regidos, en el caso de Europa contiene cristiano, por los 10 mandamientos. Conviene recordar que en el quinto se nos dice breve y claramente, no matarás. Y sorprendentemente, el principal violador de este mandamiento han sido los representantes de la religión cristiana, desplegando a través de los siglos una medida de violencia y crueldad bélica difíciles de imaginar. He ahí el enorme peligro de permitir que nuestras vidas sean manejadas por nuestras mentes, que no son otra cosa que energía desposeída de ética y que nos van a sugerir cosas que convienen a nuestros intereses y deseos personales, pero carecen de la decencia que dicta la consideración por nuestros semejantes. Un poco de reflexión al respecto nos dejará en claro que la mente es una energía y que las energías carecen de ética. Apoyarnos en ellas para tomar decisiones es una idea cuestionable. Lo que nos expresa el profesor en el texto manifiesta la dualidad de la mente, capaz de expresar lo más sublime y lo más perverso. La mente es un mecanismo, tiene intelecto, pero no ética ni moral. También recuerdo cómo el profesor se refería al quinto mandamiento. Decía que cómo podía justificarse una guerra, que un hermano mate a otro, porque matar en guerra no es moralmente cuestionado. Hasta iban a la iglesia para que el Padre los bendijera y ganara. ¿Qué significaba? Pues que los otros murieran. También hacía referencia a los hermanos menores, que no solo los matamos, los martirizamos camino al matadero y no los comemos. Afirmaba que es el comportamiento de trogloditas. Leyendo cuidadosamente y de fuentes confiables en cuanto a precisión histórica, nos damos cuenta con sorpresa y tristeza de que tales guerras eran evitables si hubieran primado el buen sentido y la consideración por los demás. Cuando el asunto está bajo el control del ego espiritual, toda dificultad entre naciones es conversable y evitable. Pero cuando priman el egoísmo, la desconsideración, proveniente de odios subjetivos, procedentes de conflictos bélicos de un pasado añejo y negativo, que suelen teñir la disposición de la mente, el resultado redunda en violencia y en una medida de horrible sufrimiento innecesario. Estas reflexiones podrán ser criticadas como una forma algo inocente y poco pragmática de manejar los problemas de las relaciones entre naciones, sus conflictos y sus diferencias. Se alega que produciéndose un desacuerdo, es inevitable que hay que recurrir a las armas, porque nuestros vecinos no lo van a entender de otra manera. Tales faltas de acuerdo son generalmente producto de lo que se percibe como intereses nacionales amenazados. Rara vez la necesidad de asegurar la protección del país, pero aún esta última no justifica la violencia como alternativa. Aunque es honesto conceder que habrá ocasiones en que no queda otra alternativa que defenderse por medios militares ante una agresión provocada por otro país. Tales agresiones son muy pocas veces causadas por motivos serios. Y aún en tales casos, siempre hay espacio para deliberar y buscar soluciones pacíficas. Y quien piense que la naturaleza humana es agresiva de por sí y de que el esfuerzo pasivo para solucionar conflictos o diferencias constituye una inocencia sin resultados positivos, que se recuerda el ejemplo de Mohandas Gandhi, líder político hindú que logró la independencia de la India del Imperio Británico mediante medios de resistencia pasiva sin recurrir a la violencia. Aquí podemos ver que la mayoría de los hombres, manas, está condicionada por kama, por esos deseos e instintos bajos. La mente está gravitando hacia abajo. Rara vez se siente emoción sin cierto grado de pensamiento o pensamiento sin emoción, lo que confirma la continua interacción de estos dos principios.
Kama suministra los deseos y emociones y Manas inferior los hace racionales y aporta la facultad intelectual. Pero también podemos ver hombres capaces de gravitar hacia Buddhi, hacia la hermandad, la sabiduría, como lo hizo Gandhi. La guerra es contra la dimensión corporal o materia, y reconciliarse con la dimensión espiritual no es de unos hombres contra otros hombres. La naturaleza suele respetar todo esfuerzo orientado a lo positivo cuando existe la necesidad de preservar lo que hay que mantener. Desdichadamente, ese ejemplo esencialmente pragmático, sensato y eficaz del gran político indo no fue seguido por líderes políticos que representaban millones de personas en Europa y que prefirieron seguir las insinuaciones de sus mentes con el horror que siguió la Segunda Guerra Mundial. Un caos inimaginable y una medida de destrucción, dolor y desesperación perfectamente evitables si el buen sentido y la consideración por el bienestar de los demás hubieran prevalecido. Y estos suelen prevalecer cuando se descarta la violencia como medio para solucionar problemas entre países. Porque cuando hay buena voluntad y capacidad para ceder cuando es apropiado, todo problema es solucionable. No descartarla trajo como consecuencia la muerte de 100 millones de seres humanos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y su brutal violencia, sin contar los aún más millones que quedaron lisiados física o mentalmente, para no mencionar el colosal costo financiero involucrado. Tal parece que después de todo, la idea de Gandhi fue más productiva, ciertamente menos cara y bastante pragmática, si juzgamos por los resultados y la ausencia de horrores innecesarios. La idea de Gandhi distó bastante de ser un recurso dictado por la inocencia y bastante más cercano a la decencia y al sentido común. Y la India logró su independencia del Imperio Británico sin disparar una bala. Un ejemplo a seguir, proveniente de un hindú claramente más cercano al cristianismo que los cristianos europeos. Gandhi defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia. Rechazaba en sus programas la lucha armada y realizaba la predicación de la no violencia. Fue además un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos. Cuando hablamos de la mente, nuestro instrumento para pensar, conviene explorar el poder que representa. ¿De qué está hecha? Poca gente entiende que los pensamientos son moleculares, es decir, hechos de átomos, lo cual representa sorpresa para quienes piensan que los átomos constituyen únicamente materia física. Pero la biología ha determinado que el cerebro humano emite 4 tipos de onda que son invisibles para nosotros: onda alfa, onda beta, onda delta y onda zeta. Estas ondas son, por cierto, formas de energía, y al serlo tienen que ser atómicas. Aparte de la luz hecha de fotones, todo aquello que existe en el universo, y en especial aquello que no podemos percibir mediante nuestros sentidos, es molecular, es energía, parte de la cual nosotros percibimos como materia. Los átomos son seres vivos. Toda materia es el vehículo de una energía viviente. Si lo que se desea es lograr maestría sobre algo, obviamente lo primero que se debe hacer es conocerlo y de manera precisa. Esto logrado, podremos desarrollar un método para lograr esa maestría. La maestría o control sobre la mente se obtiene mediante la meditación. Hay, por cierto, un número de prácticas y técnicas meditativas dependiendo de los objetivos que se persigan. Y existen libros de teosofía y de otras escuelas que enseñan a meditar, obtenibles por internet o en librerías esotéricas. Pero cualquiera que sea la intención,
Esta solo puede ser lograda silenciando la mente. La meditación ejecutada apropiadamente lo logra. También se puede enfocar la atención en la repetición de un mantra o en el ritmo de la respiración hasta que se logre el suficiente dominio sobre la mente para silenciarla. Probablemente el mejor ejercicio de concentración, sin la cual es imposible meditar, es sentarse cómodamente con la columna vertebral en posición recta y fijar nuestra atención en un solo objeto. En este sentido, quiero compartir la experiencia que tuve cuando, siendo persona joven interesada en esoterismo, solicité consejo de una persona mayor familiarizada con ocultismo sobre cómo meditar. La persona me dijo que no era algo complicado y que consistía esencialmente en dejar de pensar. Y me propuso un ejercicio que consistía en sentarme cómodamente y con la certeza de no ser interrumpido, para luego concentrarme específicamente en un solo objeto durante 3 minutos, evitando por completo cualquier otro tipo de pensamiento. Por la noche, seguí tales instrucciones al pie de la letra en mi cuarto. Encendí una vela y comencé a concentrarme en ella. Y para mi sorpresa, me di cuenta de que no podía pasar más de un minuto sin verme invadido por un número de pensamientos que la mente me estaba enviando. Rápidamente me recompuse y volví a tratar, fallando miserablemente una y otra vez. No pude pasar de un minuto sin que me viniera todo tipo de pensamientos. Ello ocurre porque la mente está acostumbrada a manejar nuestra vida, a dictar nuestro proceder. Es nuestro instrumento para pensar, pero comienza a pensar por su cuenta. Es un proceso gradual que se inicia en la niñez como consecuencia del cual creemos que somos nuestra mente. Entendiendo que se trata solamente de una energía puesta a nuestra disposición. Lo sensato es identificarla como lo que es, un mecanismo para pensar desposeído de ética, pero no el ser inmortal que somos. No somos nuestra mente. Y poner este instrumento bajo nuestro control es esencial para lograr nuestro desarrollo interno. No silenciar su perpetua avalancha de pensamientos torna imposible pensar con claridad y un sentido apropiado de la ética. Al día siguiente me puse en contacto con la persona que me instruía, admitiendo mi fracaso y preguntando si efectivamente lo indicado era algo que se podía hacer. Su respuesta fue: por supuesto que es algo que se puede realizar, pero usted no pudo porque su mente se lo impidió. Y esto continuará ocurriendo mientras usted crea que usted es su mente. Ante mi sorpresa, me hizo presente que si yo realmente fuera mi mente, no habría tenido el menor problema en hacer el ejercicio con éxito. Y añadió: piense, la mente es una entidad que está con usted, pero no es usted. Está acostumbrada a manejar su vida y no va a aceptar que usted trate de silenciarla, porque quiere seguir controlando su vida. Confundir al ser humano con los vehículos que la naturaleza le ha entregado para expresar conciencia a nivel mental, emocional y físico es como confundir el automóvil con el conductor que lo maneja o la casa con la persona que vive en ella. En la mayoría de los hombres, los vehículos tienden hacia abajo, hacia la materia, hacia lo más denso, mientras que el verdadero ser tiende hacia arriba, hacia el espíritu. Recuperado de mi perplejidad ante tan inesperada revelación, le pedí a aquel señor que me indicara el procedimiento para lograr el éxito en mi empeño. Y su respuesta fue: trata de nuevo. Casi nadie puede lograr éxito al comienzo. Y las claves para lograrlo son la persistencia, la paciencia y la determinación. A algunas personas les toma más tiempo que a otras. Lo importante ante la dificultad es perseverar. Tuve el buen sentido de hacerle caso
y eventualmente logré el objetivo y pude entrar en estado meditativo. Lo que se experimenta entonces no puede ser descrito en palabras, pero es posible anticipar que se trata de algo verdaderamente extraordinario. Pero para llegar a lo extraordinario es esencial abandonar lo ordinario. La habilidad de meditar es cuando se trae a la mente el objeto de la meditación. No debemos desanimarnos si aún no podemos lograrlo. Hay que seguir tratando de elevar la conciencia. Comencemos con la concentración. Más adelante obtendremos la meditación y luego la contemplación. Al dejar de usar nuestras emociones y nuestra mente, se dice que se obtiene una actitud silenciosa con una presencia palpable. La meditación es el anhelo inexpresable del hombre interno de extenderse hacia lo infinito. La pregunta que entonces surge es, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir las instigaciones de nuestra mente? Para una respuesta clara, hay que recordar que la mente y el cuerpo astral se influencian mutuamente y como se trata de poderosos campos de energía desposeídos de ética, es fundamental tenerlos bajo control. Sin este, la mente provocará deseos y reacciones emocionales en el cuerpo astral y los resultados pueden ser indeseables, como se ha podido comprobar. Nuestras frecuentes equivocaciones y los problemas que nos creamos innecesariamente son producto de habernos dejado manejar por nuestros instrumentos en lugar de hacer lo opuesto. Existen para ser utilizados por nosotros, no para ser nosotros utilizados por ellos. Lograr maestría sobre un instrumento como el violín, por ejemplo, puede tomar años de práctica diaria. Pero el músico no tiene opción si lo que desea es promulgar su arte. Tendrá que lograr completa maestría sobre su instrumento para lograrlo. La música que llamamos vida no es tan diferente. Y si queremos vivir una vida buena, feliz y productiva, en paz y prosperidad, necesitamos tener maestría sobre los instrumentos que la naturaleza nos ha provisto para nuestro desarrollo, especialmente la mente. Porque una vez que ésta se halla en orden y bajo control, nos será más fácil lograr maestría sobre nuestros otros instrumentos de conciencia. Meditar es ordenar la mente. Y cuando se tiene control mental, se tiene control de la vida y de su esencia. Cuando la mente está balanceada y en silencio, se controla también el cuerpo cámico, que cae sumiso a la mente. Manas es un principio que resplandece. Es nuestra gran herramienta. Busquemos cómo usar esa luz. La meditación abre canales. Primero crea cambios en el cuerpo mental, luego en el cuerpo emocional y por último en el cuerpo físico. Porque los cambios se dan primero en los planos internos. Es un proceso lento pero permanente y se transmiten de encarnación en encarnación. Como dice el profesor, organiza tu mente, rige tus emociones. Y con esto finalizamos el capítulo 4. Adelante, la invocación de cierre. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Paz a todos los seres.